Computer. Ok, ya está grabando. Bueno, chicas, a ver, ¿en qué página nos quedamos? Dejamos de tarea hasta la número 30, ¿cierto? Vamos a ver la 31 el día de hoy. Página 31, ¿tienen ahí todos su libro? Busquen la página 31. ¿Ya todas lo tienen? Vamos a empezar a leer todos los estudios personales que van a venir a darle más soporte a lo que ya hemos estado estudiando en esta unidad, ¿ok? Bueno, vamos a leer, vamos a la página 31. El subtítulo es, ¿no se ha conectado nadie más? No. Ok, bueno. El subtítulo es cada vez más importante. Y si pueden ver ahí hay un dibujo, una gráfica donde hay una cruz pequeña que después se va convirtiendo en más grande y hay un punto ahí al principio donde viene la conversión, dice conversión. Después en la línea de arriba de las cruces dice mayor comprensión de la santidad de Dios y en la línea de abajo o flecha de abajo dice mayor conciencia del pecado. Me encanta. Ahora vamos a explicar ese dibujito. Vamos a leer. Esto es una ilustración gráfica de la vida cristiana y el proceso mediante el cual la cruz se convierte cada vez más en el centro de nuestros pensamientos. El gráfico avanza de izquierda a derecha y el punto de divergencia es cuando una persona se convierte en cristiana. En la medida que una persona lleve más tiempo de cristiana, dos cosas suceden. Tendrá una mayor comprensión de la santidad de Dios y una mayor conciencia de su pecaminosidad. Bueno, aquí vemos que la línea de arriba nos muestra que es la mayor comprensión de la santidad de Dios y la línea de abajo, la mayor conciencia del pecado. Estas son las dos cosas que deben de suceder a partir de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme empezamos a estudiar la palabra, chicas, ya lo hemos hablado en otras clases, conforme más entendemos la voluntad de Dios a través de su palabra, conforme más aprendemos cómo funciona el reino espiritual de nuestro Dios al que decidimos seguir, más santidad conocemos de él y más nosotros nos vemos como pecadores. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que el ser humano no se cree pecador porque nos medimos en nuestro estándar humano? Y para nosotros hay pecados más grandes y más pequeños, cuando para Dios todos son iguales. En la manera en que comprendemos que Dios es santo, 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 santo y que para él el pecado más pequeñito es igual al pecado más grande que sea considerado por nosotros. Ahí es donde entendemos lo que es la santidad de Dios y entonces ya nos medimos en el parámetro de él, ¿verdad? Que entonces ya el estándar nos crece. Por eso es que si ustedes se fijan en el dibujo, la crucecita está chiquita y luego va creciendo y va creciendo. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos comparemos con la santidad de Dios, más debemos de tener conciencia de nuestro pecado, que es la línea que está debajo de la cruz. ¿Se fijan en esa línea que dice mayor conciencia del pecado? Más nosotros nos damos cuenta, un ejemplo sencillo, que una mentira blanca o una mentira piadosa es una mentira aquí y en cualquier lado y de cualquier tamaño, y una mentira piadosa, como le llamábamos antes, es lo mismo para delante de Dios que asesinar a una persona, y que odiar a una persona es lo mismo también, como que si sacáramos un arma y la matáramos, la acribilláramos, porque el Señor siempre nos subió el estándar. Pero eso lo vamos a entender cómo conforme lo vamos conociendo más a Él en nuestro caminar. Y esto es a través de la palabra. Por eso es que es tan importante que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, porque ahí vamos a aprender a conocer el estándar de Dios, lo que para Dios es pecado. ¿Ok? Sigamos leyendo en la página 31.
Es por esto que Pablo, uno de los hombres más santos que haya vivido jamás, se refería a sí mismo, imagínense, uno de los hombres más santos que haya vivido jamás, se refería a sí mismo como el primero de los pecadores. ¿Ven? Él ya había tenido esa revelación, esa verdadera conversión, y él ya había podido entender o tener mejor conciencia de lo que es el pecado delante de Dios, no a través de su estándar humano. Por eso es que antes él se creía el santo, el puro, el bueno, el que no hacía nada, el buenote. A raíz de que conoce a Cristo y empieza a convertirse, él se considera el primero de los pecadores, que eso es lo que nos debe de suceder a nosotros también, ¿verdad? Poder tener mayor conciencia del pecado. Mientras más consciente estemos de estas dos cosas, cada vez más amplia será la visión que uno tiene de la cruz. Por eso es que la cruz se va agrandando, ¿ok? Alguien que ha sido cristiano durante 2 décadas estará mucho más consciente de cuánto la cruz, déjenme decirle a mi familia que no estén hablando por la Alexa, denme un segundo. Alexa, announce. What's the announcement? No hablen por la Alexa, por favor, estoy en discipulado. Gracias. Llámalas, mi amor. Sorry. Ok, que se están comunicando entre ellos y se oye acá y me desconcentro. Ok, alguien que ha sido... ¿Dónde me quedé, chicas? Que me desconcentré. Aquí está, alguien, donde dice alguien. O lo vuelvo a repetir. Alguien que ha sido cristiano durante 2 décadas estará mucho más consciente de cuánto la cruz ha hecho por él o ella que alguien que lleva 2 días de ser cristiano. Ojo, ahí hacemos un paréntesis que no esté ahí. Se supone que una persona cristiana por 2 décadas, o sea, por 20 años, debería de estar más maduro y convertido que a una persona de 2 años, ¿verdad? Acuérdense que cuando conocemos a Cristo, el Señor nos da una nueva naturaleza. O sea, es como que si volvemos a nacer, volvemos a ser, somos niños otra vez, pero ahora niños espirituales, ¿verdad? Bebés. Entonces tenemos que sacarnos el chip que teníamos del mundo y empezar a meternos el chip de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano es bebé, tiene 2 días de convertido, 5, una semana, 6 meses, se supone que no debería de tener la misma comprensión o conciencia del pecado y la santidad de Dios como lo tiene una persona de 20 años. Pero el paréntesis aquí es que suele suceder, ¿cierto? Hay personas que tienen 20 años siendo cristianos y son igual de faltos de conversión o de inmaduros en su caminar con el Señor que el cristiano de 3 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Quién quiere contestar esa pregunta que ahorita me pone el Espíritu Santo, que ni siquiera viene en el estudio? ¿Por qué creen? Yo. Gaby, ¿por qué crees que esas personas de tantos años son a veces más inmaduras que las que tienen poco de convertidas? ¿Cuál es la clave ahí? Pienso que puede ser por falta de estudio a la palabra, por falta de tiempo, que no le han dado a la palabra, no le han dado al Señor, y ahí es cuando pasa eso, pienso. Y lo que estamos estudiando en la unidad, no han puesto al Señor como el primero en su vida. Porque de nada sirve que tenga 10 años, 15, 20, si no le ha dado al Señor el lugar que se merece en su vida de ponerlo de primero. Y eso es en todo, que es, ya lo hemos estudiado, que es poner al Señor primero en nuestra vida, en todo, en la oración, en empezar a dejar el pecado, en la lectura de la palabra, en la adoración, en crucificar uno su carne, porque sí, muy bonito decir no mientas, pero cuando estamos ahí en el en el día a día, teniendo que decir una mentira para zafarnos de la consecuencia, ahí es cuando tenemos que crucificar nuestra carne y decir no, ¿verdad? Entonces, todo es todo un conjunto
¿verdad? Muy válido lo que respondiste, Gaby. Así es, una de las tantas cosas, claro, porque no han puesto al Señor verdaderamente como primero en su vida. Por eso es que no hay cambio, no hay, acuérdense, la palabra es la que viene a lavar nuestra mente, a cambiar nuestro entendimiento, porque ahí es donde conocemos los principios del Señor, cómo opera Dios, ¿ok? Bueno, continuemos leyendo. A medida que una persona desarrolle la manera en que ve la cruz, se producirán atributos como, ¿ok? El agradecimiento, la gratitud, el amor, la misericordia, la justicia, etcétera. De acuerdo a cómo la persona pueda desarrollar la manera en que ve la cruz, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. La cruz, el verdadero significado de la cruz es una revelación. Tenemos que tener revelado el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, entender en nuestra mente finita que el Señor murió siendo inocente para pagar los pecados de toda esta humanidad pecadora que dio su vida por nosotros. ¿Quién es capaz de dar su vida por una partida de pecadores? Nadie, no hay uno solo. Dios Padre dio a su Hijo. ¿Qué padre, qué madre sería capaz de dar a su Hijo en sacrificio? A ver, piensen humanamente ustedes. ¿Ustedes serían capaces de dar la vida de su hijo o de su hija por mis pecados? ¿Por los de 5 personas? ¿Por los de 20? No, claro que no. Por eso es que ese es el amor más grande de Dios. Entonces, poder entender que Él murió en esa cruz siendo inocente por nuestros pecados y no nada más por mis pecados pasados, por los presentes, por los que voy a cometer en una semana, en 5 años, en 3 semanas, en un mes, por el resto de lo que me queda de vida, porque seguimos siendo pecadores. O sea, eso tiene que ser un amor verdaderamente ágape, como lo dice la palabra del Señor. Ese es el amor más grande, el amor de Dios. Por eso lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a manera de que uno como cristiano desarrolla o ve o entiende o comprende o tiene la revelación de la cruz, de lo que el Señor hizo en la cruz, ahí se van a producir aquí lo dice, se van a producir atributos como que se viene a ser el fruto del Espíritu, ¿verdad? Como vamos a ser más agradecida, va a haber agradecimiento, gratitud, vamos a tener amor, misericordia, ser justas. ¿Por qué? Porque si el Señor pagó en la cruz por los pecados de nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a la persona que está cometiendo una injusticia con nosotros, la persona que nos está atropellando? ¿Cómo no vamos a ser capaces de agradecer lo que tenemos? ¿Verdad? Entonces, conforme más uno entiende esto como revelación, lo que el Señor hizo en la cruz, se deben de producir más fruto o más atributos, como dicen aquí, como el agradecimiento, la gratitud, el amor. Más nos tenemos que parecer a Cristo, ¿ok? Pero en eso también tiene que ver con el conocimiento de la palabra, de lo que hablamos ahorita que Gaby dio respuesta, estudiar la palabra, tener oración, y tener una comunión o una relación con el Señor para que Él nos lo vaya revelando. Seguimos leyendo. El carácter del cristiano ahora se transforma. No sé si mi mamá y Elsa, que entraron un poquito tarde, página 31. Vayan a la... ¿Sí? Sí, mami, página 31. Perfecto, Sí, está Elsa. bien, sí, está bien. Ok. El carácter del cristiano ahora se transforma a la imagen de Jesús. ¿Ven? Ahí está lo que les estaba explicando. Cada vez nos debemos de parecer más a nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros somos sus discípulas. ¿Ok? Cada vez debe haber una semejanza más a nuestro Señor. Esto es un aspecto clave de cómo Jesús se convierte cada vez más
en lo más importante del pensamiento, los sentimientos y la actuación de un cristiano, como debemos de actuar, ¿verdad? Siempre tiene, el Señor Jesús se convierte en la clave. Yo siempre me pregunto cuando estoy ante una disyuntiva en mi vida, entre una circunstancia que no sé cómo responder o cómo actuar, siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús? Entonces, cuando ustedes estén en un atolladero, que no sepan qué hacer ante cualquier circunstancia, pregúntense, ¿qué haría el Señor si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en este mismo lugar en el que yo me encuentro, en esta disyuntiva, sea lo que sea la situación? Y lógicamente, conociendo la palabra, conociendo al Señor, van a saber cómo Él actuaría. Pero si ustedes no leen la palabra, si no conocen al Señor, si no conocen cómo opera Jesucristo, si no conocen los 3 años de ministerio, porque ni siquiera han leído ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, para conocer cómo operaba el Señor Jesús aquí en la tierra, entonces no van a saber cómo es su amor, su misericordia, su gracia, su favor. Entonces, cuando se hagan esa pregunta, pues van a contestar probablemente como ustedes crean, ¿verdad? Pero si no saben cómo actuaría el Señor, vayan a la palabra y busquen, ¿verdad? Lo que se relacione con la situación que ustedes están pasando, cómo sería la forma en que el Señor actuaría. Esa es una pregunta muy, 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 muy buena que uno puede hacerse cuando no sabe cómo responder o cómo actuar ante ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que el Señor haría? Y el Señor, pues cuando uno empieza a conocerlo más, le da a uno también la respuesta, ¿verdad? De eso a uno le da paz también, sabiendo que uno está tomando la decisión correcta, porque eso sería lo que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, haría. Ok, vamos a continuar leyendo en las letras estas negrillas sobresaltadas, donde vienen ya las 2 preguntas. En el tiempo que lleva comprendiendo lo que Jesús hizo por usted en la cruz y su respuesta de entregarle a él su vida, ¿ha visto que Jesús se está convirtiendo en lo más importante de su vida? Explique. ¿Quién quiere darle respuesta? En el tiempo en el que tienen, o sea, lo que tengan, 5 años, 10 años, 20 de cristianas, ¿has visto que Jesús se está convirtiendo en lo más importante de tu vida o no lo has visto? O sea, no, Claro ni se te nota. Claro que sí. A ver, Elsa, responde. Por todos los favores que el Señor nos ha hecho en el transcurso de nuestra vida, en mi vida personal, en mi matrimonio, en mi casa, con los hijos, ha sido el centro de nuestra vida Jesús. Y sin Él nada podemos hacer, o sea, nada, absolutamente nada. Él es el centro y Él se ha manifestado con su misericordia, con su amor, nos ha contestado oraciones, nos ha contestado lo que le hemos clamado. Entonces hemos palpado lo que sin Él es imposible seguir adelante. Amén, amén. Ahora me voy a ir más profundo, Elsa. ¿Has visto algún cambio en ti de cuando Claro que recién sí. tuviste una conversión, la conversión o cuando lo conociste por primera vez al Señor, al día de hoy? Un ejemplo que yo te pudiera dar mío, yo te pudiera decir, yo antes tenía mal genio, ¿verdad? Y ahora soy más tolerante. No que tenga el gen, que nunca me voy a enojar, pero tengo más tolerancia. O, no sé, antes tenía una vida diferente a la que ahora tengo. Antes yo era desordenada, ahora soy desordenada. ¿Tú has visto algún cambio en ti desde que arrancaste a conocer al Señor ahora? ¿Has visto cambios en ti? Sí, o sea, Gloria a claro que Dios. sí, o sea, en cuanto a obedecerle. Claro. No hacer lo que uno quiere, lo que a uno le place, lo que uno desea, Así sino es. decir, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Hago esto o no hago lo Así otro? ¿O es. qué hago, Señor? Pidiendo dirección y todo. Entonces, así es como yo empecé y entré al reino de los cielos, Amén. haciendo lo que Él me pidió que yo haga, renunciando a lo que uno tiene en su corazón como ídolo, como que era lo único en el mundo que tenía.
Entonces empecé renunciando, que el Señor me habló tan clarito, renuncia, si quieres ser mi hija, renuncia a tantas cosas que yo tenía. Entonces empecé así y así en el transcurso de mi vida ha sido de renunciar a mi carácter, a renunciar a mi vanidad, a mi orgullo, tratar de ver cuál es lo que al Señor le agrada. Amén, amén, amén. Exactamente, ahí es a donde quería llegar, exactamente, al cambio y la transformación que nosotros a través del tiempo debemos demostrar, que eso se le llama el fruto del Espíritu Santo. Qué bueno, perfecto, muy buena respuesta, Elsa. Ahora, la segunda pregunta, ¿ve usted la fealdad de sus pecados ahora más que al inicio de ser cristiano y en qué sentido? Otra persona que me responda a esa preguntita. ¿Quién la quiere responder? Alguien que vea la fealdad de sus pecados, porque alguien que diga, no, yo sigo siendo buena. No, alguien que sí vea la fealdad de sus pecados. Yo. Yadira, a ver. Por ejemplo, a veces uno dice, una mentira piadosa. O sea, no son cosas malas, pero a veces uno dice, voy a decir una mentira piadosa, y uno antes era como uno tranquilo ya. Mentiste tu mentirita piadosa y vivías tranquilo. Ahora lo piensas 10,000 veces y dices, no está bien. Entonces dices, qué feo. O sea, si sea una mentirita piadosa, ya no lo haces y lo piensas, pero muchísimo, porque tú puedes mentirle a la gente, pero no le puedes mentir a Dios. Entonces, así es. Entonces Él puede ver en el fondo de nuestro corazón todas nuestras intenciones. Entonces, ahora sí uno dice, qué feo, o sea, no puedo mentir, o no puedo decir esas mentiritas piadosas, o así sean mentiras grandes, pero ya uno tiene temor de Dios. Así es, perfecto, buenísimo ese ejemplo de la mentira piadosa. Así es, poco a poco tenemos que empezar a ver los pecados como son, pecado, tenemos que ver los feos, tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Así tenemos que empezar a vivir nuestra vida. Y eso es un proceso, porque la santidad es un proceso que dura toda la vida. Poco a poquito nos vamos continuamente transformando con el conocimiento de la palabra, y el Señor poco a poco le va revelando a uno áreas, que ya hemos hablado también de eso. Gloria a Dios que ya ahora podemos ver al pecado como es. Hay un versículo que dice, hay de aquellos que a lo bueno llamaron malo y a lo malo llamaron bueno. ¿Ok? Hay de aquellos, o sea, Dios está dando una advertencia en su palabra, ¿no? Pobrecitos, la que les espera, que a lo malo lo llamaron bueno y a lo bueno lo llamaron malo. ¿Cómo hacíamos para llamar a lo malo bueno? Lo que el ejemplo que dio Yadira, la mentira. Ay, es una mentira piadosa. Ay, por zafar el cuello, ay, nadie se va a enterar o todo mundo lo hace, ¿verdad? No, es una mentira. Una mentira es una mentira, punto. La estamos queriendo llamar a la mentira que es mala, le queremos llamar buena, entonces le ponemos apellido, mentira piadosa. No, Dios aborrece la mentira, dice su palabra que Satanás es padre de mentira, y si Satanás es padre de mentira, nos convertimos, si somos mentirosos, en los hijos del diablo, más o menos. Entonces estamos operando como opera Satanás. Entonces, no, nosotros tenemos que operar como opera nuestro Señor Jesucristo, y es ser íntegros en lo que hacemos y no decir mentiras, y confiar en Dios. ¿Saben por qué decimos mentiras? Porque no confiamos verdaderamente en Dios. Esa es la clave de las mentiras. No confía en Dios. Un ejemplo, ay, voy a pedir trabajo, pero si me preguntan no sé, si me vacuné, un ejemplo bobo que les estoy dando, es lo que se me viene a la mente. Les voy a decir que sí, porque aunque no me haya vacunado, porque al fin que ni piden, no sé, el pasaporte ese de la vacunación, por tal de que me den el trabajo. O sea, verdaderamente usted confía en Dios. Si ese trabajo, si usted oró por ese trabajo, usted no tiene que decir mentiras. Usted va a decir, Señor, yo voy a decir la verdad.
aún ahí diga, no vamos a ocupar a las personas que no estén vacunados, créanme que si ese trabajo es para usted y Dios se lo quiere dar a usted, con vacuna, sin vacuna, con carnet, con lo que sea, si esa puerta está destinada a ser abierta por Dios para usted, Dios le va a abrir esa puerta. Pero usted tiene que decir la verdad. Pero para decir la verdad hace falta que confiemos en Él. Ok, Señor, yo confío en ti. Porque tú, Señor, amas la obediencia en nosotros, tus hijos. Y yo voy a ser obediente. Tú dices que no mintamos. Entonces, yo voy a decir la verdad. Y tú me vas a respaldar. Oigan, no dejamos que Dios se glorifique en nuestra vida. No dejamos que Dios haga milagros. Nosotros mismos no permitimos que Dios opere milagros. Ay, quiero ver un milagro, quiero ver un milagro. Allá van a hacer filas que la noche de no se quede milagros y van a hacer filas y filas y filas a las iglesias. ¿Quiere experimentar un milagro? Deje de decir mentiras y confíe en Dios. Y ahí va a experimentar un milagro, porque si ese trabajo es para usted, Dios le va a abrir la puerta y lo va a posicionar y hasta de manager lo van a poner ahí y lo van a promover. Porque Dios lo que ahora, si no es voluntad de Dios que usted esté en ese trabajo, Dios lo va a guardar, Dios lo va a salvar, Dios lo va a rescatar y lo va a poner en algo mejor. En un lugar mejor. A veces, miren, nos conformamos con tan poquito cuando Dios tiene para nosotros preparado un manjar y nos conformamos con 2 pedazos de pan. Y después el Señor nos abre una puerta y lloramos y todo porque no nos dieron el trabajo. Ay, dijimos la verdad, Señor, por ser honesta, dije la verdad y no me dieron el trabajo. Pues sí, pero resulta que después el Señor le abre una puerta donde le van a pagar el doble de lo que le iban a pagar ahí. Entonces, ¿qué fue mejor? Y haciendo la mitad del trabajo a lo mejor hasta de lo que iba a hacer ahí. ¿Quieren experimentar milagros? Dejemos de decir mentiras. Seamos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Ese es un ejemplo con un solo pecado que les puse, el de la mentira. Dejen que Dios se glorifique en su vida. Dejen que Dios muestre su poder de milagros. Pero, ay no, mejor digo una mentira para que y soy desobediente y no dejo que Dios se glorifique. Entonces ya todo lo que Dios tenía planeado para nosotros, ese trabajo, ese manjar, como dijimos la mentira, bueno, ya nos aceptaron y resulta que ese trabajo sale de la patada. No nos pagan, nos quedan a deber, nos esclavizan, nos tratan mal, nos dicen que vamos a salir 1 hora y nos roban en las horas, que nos iban a pagar algo y no nos lo pagaron. Y resultó ser de maldición para nuestra vida y no de bendición. Pero usted dijo mentiras para que la ocuparan. No. Nosotros tenemos que decidir obedecer a Dios y dejar que Dios opere. Si eso es para uno, Dios se lo va a dar. Si es parte de su voluntad y los planes que Él tiene para nosotros. Y si no, Él tendrá algo mejor para nosotros. ¿Ok? Muy bien, muy buena respuesta, Yadira. En página 32, chicas. Vamos al estudio personal. ¿Ok? Ok, estudio personal 1. Fundamental para mi identidad. Vamos a seguir hablando de la identidad como refuerzo, que ya lo habíamos visto. En la historia de Zaqueo, Jesús nunca le ordenó que devolviera el dinero a quienes había robado, ni que lo diera a los pobres. Zaqueo tomó esa decisión por cuenta propia. Dele un vistazo. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje de Zaqueo? Vamos a leer solo la parte donde el Señor ni siquiera le dijo que devolviera el dinero y miren cómo Zaqueo, lo que contestó Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La pregunta, eso está en Lucas 19:8. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué cree usted que motivó a Zaqueo a actuar así?
¿Quién le quiere dar respuesta? ¿Alguien que le dé respuesta? ¿Qué creen que motivó a Zaqueo a restituir, a decirle, Señor, ni siquiera? Yo, A ver. yo creo que ahí Zaqueo debió haberse conmovido, o sea, debió haberse sentido tan mal que el Espíritu Santo estuvo ese rato moviendo todo adentro porque él estaba, o sea, siendo un cobrador de impuestos y todo, entonces ella o sea, es lo que iba, lo que estaba haciendo era lo que decía en la ley, ¿no? Si tú fallaste a alguien, tienes que devolver cuadruplicado. Obviamente, al ser un cobrador de impuestos, tuvo ahí algunas coimitas por ahí. Entonces, claro, yo creo que fue un quebrantamiento en su espíritu para que él pudiera reaccionar así y entendió, ¿no? Entendió lo que Jesús venía a dar la salvación y yo creo que solamente pudo haber sido obra del Espíritu Santo porque de la carne no. Totalmente, totalmente. Y esa es la respuesta correcta a lo que dijiste, vale. Él se debió de haber sentido sumamente, estrepitosamente, Mal. desgarrafalmente pecador, para Claro. que ni siquiera el Señor le dijera, bueno, la ley aquí dice que tú que tienes que... No, de él mismo salió, ¿ok? Y claro, fue un arrepentimiento de corazón. De corazón. Se sintió. Se sintió confrontado, de corazón entendió lo que él era y que él, viéndose también, acuérdense que él también había sido rechazado también por su gente, ¿se acuerdan que también eso lo vimos? Entonces, muy seguramente, como les digo, le hacían bullying, como que en el lenguaje de hoy en día, sus mismos hermanos judíos, y pues se debió de haber sentido el pecador de pecadores, y cuando viene el Señor y le muestra que aún así, sucio como está, aún así, totalmente pecador, con todas las barbaridades que hacía de robar y de todo lo que hacía, aún así el Señor viene a traer salvación a su casa, a su vida. Imagínense. Tremendo, wow, es como le pasó también al apóstol Pablo, ¿verdad? Acuérdense, el apóstol Pablo era asesino de cristianos, él mataba a los cristianos, trabajaba para el imperio romano para matar, entraba a las casas y mataba a todos los que habían entregado su vida al Señor. Los mismos discípulos eran perseguidos por el mismo Pablo, imagínense. Y en el camino a Damasco, que se encuentra con el Señor, ahí también una tremenda revelación, ahí que el apóstol Pablo cambió así, y la transformación, la conversión del apóstol Pablo, un asesino, claro, son milagros ya. Claro, la revelación, pero eso debe de suceder también en nosotros. Nosotros, por eso hace rato les expliqué, la cruz tiene que ser revelada en nuestro espíritu, el sacrificio. O sea, ¿cómo no yo voy a hacer las cosas en obediencia a mi Dios, al que dio la vida por mí? Y eso es lo que yo también siempre enseño. Ay, yo no es que, dejo de decir mentiras porque soy bien buena. Ay, ahora trato de, o ser obediente con el Señor porque soy bien buena. No, porque nada bueno hay en nosotros. Nosotros obedecemos a Dios por amor a Él, por lo que es Él, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué le podemos dar a Dios? Díganme, ¿qué le podemos entregar al Señor? Si Dios es Dios, Dios tiene todo. Nada, nada, nada. Lo único que el Señor quiere es un corazón obediente. Él lo dice en su palabra, Él no quiere sacrificios. Él no quiere que usted esté ahí en la iglesia todos los domingos y sirviendo y llevando el estudio bíblico. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, no se vayan por otro lado, lo tenemos que hacer. Pero no crea que por hacer eso le va a agradar más al Señor
Y usted sigue de mentirosa, sigue de peleonera, sigue de déspota, orgullosa, grosera, no sabe perdonar a nadie porque usted es dura, falta de malagradecida, quejumbrosa, se la pasa quejándose todo el día, si tiene porque tiene, si no tiene porque no tiene, y si tiene poquito porque tiene poquito, y si tiene mucho porque tiene mucho. Lo que Dios quiere es obediencia. Él no quiere sacrificios, Él quiere que lo obedezcamos. Él, miren, en el Viejo Testamento, cuando tengan oportunidad, estudien. Dios les dijo que se acuerdan que sacrificaban animales y sacrificaban hasta que del Señor se asqueó del derramamiento de sangre. Ay, pues sí, bien fácil, ahí voy y llevo el chivito. Ay, sí, ahí voy y llevo el chivito. No, nosotros tenemos que verdaderamente obedecer al Señor en lo que Él nos dice. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia de nosotros. Eso, ¿usted quiere impactar a Dios? ¿Usted quiere mover la mano de Dios? ¿Ustedes quieren el favor y la gracia de Dios? ¿Agradar a Dios? ¿Ser perfume grato para Él? Busquen la santidad. ¿Y cómo encontramos la santidad? A través de la obediencia a Él, a lo que Él dice en su palabra. Buenísima la respuesta, vale, buenísima. Segunda pregunta. ¿Qué decían a Zaqueo los actos de Jesús en cuanto a su identidad? O sea, como el Señor actuaba de la identidad de, ¿qué decían? ¿Qué le decían a Zaqueo? Como el Señor actuaba, ¿qué le decía a Zaqueo en cuanto a su identidad? ¿Entienden la pregunta o no? No, no es ¿Qué decían a Zaqueo? no es tan comprensible. Ok, o sea, que como el Señor actuaba, ¿qué le decía eso? O la actuación o la forma de actuar o de proceder del Señor, ¿qué le decía eso a Zaqueo? Pero en cuanto a su identidad, está mal planteada la pregunta. La respuesta sería, bueno, les voy a dar la respuesta a esto. Yo ya creo que ya la descifré porque está mal planteada. ¿Qué le decía esto a Zaqueo? El cómo actuaba el Señor. Eso lo que le mostraba en cuanto a su identidad es que el Señor había venido a salvar o a rescatar ¿a quién? A un pecador. Porque ¿qué es la identidad? La identidad de uno es lo que nosotros somos, ¿verdad? Y generalmente nuestra identidad está basada por lo que nosotros creemos que somos o por lo que la gente dice que somos, ¿cierto? Pero ahora resulta, imagínense, ¿qué decía la gente del Zaqueo? Pues puras barbaridades, ¿verdad? Porque era un ladrón, lo veían como un traidor a su gente, que los exprimía, los extorsionaba para sacarle los impuestos y hasta además los robaba. Entonces, ¿cómo estaba la identidad de Zaqueo? ¿Qué creen que Zaqueo pensaba del mismo? Ya lo dijimos, ¿verdad? Se sentía miserable, pecador. ¿Qué le decían el Señor a Zaqueo? La actuación o como el Señor actuaba, ¿qué le mostraba a Zaqueo? Que el Señor tiene compasión, misericordia por el pecador, que a pesar de que estaba sucio, lleno de pecado por todo lo que hacía, el amor y la misericordia de Dios eran tan grandes que venían a alcanzarlo. Qué lindo, ¿no? Porque generalmente uno tiene la idea de que, ay, si soy bueno, me va a querer mi mamá. Cuando somos niños, ¿no? Si soy malo, no. Si soy bueno, me va a querer mi abuelita. Ay, si soy bueno, me va a querer mi maestra. Ahora resulta que nos damos cuenta que somos malos porque el ser humano el corazón del ser humano es perverso, dice la palabra, y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y así tal cual siendo pecadores y malos, Él murió en la cruz por nosotros, por amor. Entonces, imagínense aquí Zaqueo, el poder ver que el Señor lo tenía la identidad de Zaqueo en otro concepto totalmente diferente a lo que el mundo decía de él y a lo que él mismo pensaba de él. Porque imagínense la cantidad de pensamientos que venían a su mente de lo que él, cómo se consideraba él, lo que él era.
peor aún seguramente que lo que la gente decía de él, porque uno siempre tiene el peor concepto también de uno mismo, sobre todo acuérdense que el pecado esclaviza, el pecado trae culpa. Entonces no me quiero imaginar la cantidad de pensamientos que Satanás le metía a Zaqueo y ver que hubo uno solo que lo vio limpio, que vino, lo limpió, lo lavó, le dio vestidura nueva, le dio un nuevo nombre, le dio una vida nueva, lo hizo coheredero junto con él, le dio salvación, le dio vida eterna. Mi ¿Y Gaby. que dio su vida por él? Y me Sí, vale. justo en la pregunta también está implícito el tema de que en esa época, y claro, hasta ahora en muchas iglesias, lo pintan a Jesús como que viene para los que ya son salvos, o sea, para un cierto grupo de personas muy aisladas. En ese tiempo también eran los israelitas muy aislados de otros pueblos, entonces era solamente para Israel. Y los maestros de la ley, así como ahora también muchos pastores o muchas personas que enseñan la Biblia, pueden tener ese velo, ¿no? Y de solamente dirigirse a una iglesia y no dirigirse al mendigo que está fuera de la iglesia, por ejemplo, o no dirigirse a las personas que como tú dices, ¿no? Se sienten pecadoras y que se sienten que no son salvas, y Jesús vino para todos. O sea, Jesús vino a romper ese paradigma o esquema que metió en la religión, para que vean que Jesús no es un Dios de un pueblo, es un Dios de un pueblo, es un Dios de una nación, pero también es un Dios para todo el mundo. Entonces, claro, esa es una parte muy importante de entender y saber que Dios vino. O sea, a veces muchos cristianos cometemos el error, digo cometemos porque a veces pues ese chip anterior a lo menos en mi caso, que somos cristianos de cuna, por ejemplo, es difícil a veces ver cómo en las iglesias han tenido, claro, el ser humano tenemos un montón de errores, ¿no? Por eso cuando tú lees la Biblia te viene la luz y dices, ay, ha sido así, tan bonito, y a veces uno le pintan de otra manera. Entonces es súper importante entender que Jesús vino o sea, hay que empezar desde las personas que te rodean y todos, ¿no? En general, y tú sentirte, y sobre todo que uno mismo sentirse amado por Dios, y que dio la vida por el ladrón que estaba al lado en la cruz. Así es, exactamente. Y él fue salvo, al igual que Pablo, al igual que el mayor apóstol. Así es, exactamente, así es. Y por eso es que nosotros tenemos que mostrar ese carácter de Cristo en situaciones así. Miren, pasa a veces cuando a las iglesias llegan homosexuales. Oigan, claro, lo rechazan a los pobres homosexuales, o llegan mujeres que son prostitutas también. ¿Por qué? Porque seguimos midiendo el pecado. O sea, hello, para Dios el pecado de la prostituta y del homosexual es igualito que su mentira. Perdóneme que se lo diga, pero es igualito. Por no decir otra cosa, que su juicio, que su falta de perdón, que es exactamente igual. El hecho de que otros pecados sean más asquerosos porque son sexuales o lo que sea, eso es otra cosa que usted en su mente dividió. Pero para Dios es el mismo pecado, y nosotros tenemos como iglesia, y ahí hay una falla, qué bueno que tocaste ese tema, vale, hay una falla grandísima en nosotros como pueblo. Ahora, no significa que estamos de acuerdo que el homosexual sea homosexual, claro que no. El Señor hizo varón y hembra, ¿verdad? Pero sabemos que Él tiene un proceso también. Así como Él llega de homosexual, así como usted llegó de mentirosota, o como usted llegó de, no sé, ladronzota, o de como usted llegó de chismosota, o enjuiciando, o falta de perdón, así Él tiene su proceso en la iglesia. El Señor lo va a ir lavando y poco a poco Él va a ir dejando ese pecado hasta que ya Él sea completamente libre de ese pecado. Así como la prostituta también, y cualquier otro pecado que se le haga como el más horrendo, espantoso. Y el cuerpo de Cristo los rechazamos. No, son los que más
amor el Señor les dio, por favor, Dios mío. No, nosotros aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Y bueno, se le acepta, le abre la puerta de la iglesia, se le cobija, se le trata de discipular, se le enseña la palabra, se le muestra y uno ora por ellos y espera que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra. 6 meses, un año, año y medio, cada quien tiene su tiempo, claro, y va a tener sus recaídas y todo. Claro, o sea, todos, hello. Y ahí hay una gran falla. Miren, yo tengo, de verdad que tengo bastante compasión, sobre todo claro. por los homosexuales y las lesbianas. Yo oro mucho por eso, tanto por lesbianas como por homosexuales, porque son de los más rechazados. Y le vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo en lo que hacen. Está mal, porque luego la gente se va para otro lado. Ay, entonces tú piensas que no, está mal. Está mal, el Señor hizo varón y hembra, pero el Señor murió en la cruz también para traer salvación a ellos, ¿no? Y ellos son igual de pecadores que yo, pero no les dejamos ni que tengan un proceso en la iglesia, no los dejamos. Pero les pido que cuando estén orando, en sus oraciones, no se olviden de el homosexual, que es bien rechazado, las prostitutas también. Mi mentora, la pastora Esperanza, ella tenía un ministerio en Colombia donde estaba llamada a las prostitutas y se metía en los barrios allá en Bogotá, bien peligrosos. Le tocaba ir con 2 de sus pastoras que tenía también, que ella discipulaba, y salir temprano de esos barrios, porque pues es peligroso también, ¿verdad? No voy a ir a las 12 de la noche ahí a predicarle a las prostitutas, ¿verdad? No, uno tiene que ser sabio también y estar en oración. Entonces ella llegaba temprano y salía temprano, pero ella tiene tantos testimonios hermosos de estas mujeres que le contaban todas sus historias de por qué llegaron a ser prostitutas, por todo el abuso que sufrieron de niñas, por todo el rechazo, por todos los golpes que a veces abusadas por sus mismos papás biológicos. Claro. Igual pasa con los homosexuales. O sea, por favor. Y ella tiene tantos testimonios tan lindos que cuenta de cómo rescató no sé a cuántas prostitutas para Cristo y ahora tienen una vida decente, tienen buenos trabajos, dejaron ese oficio, ¿verdad? Y ahora están restauradas por el Señor, tienen su salvación, su vida eterna, y como si Dios no hubiera usado a la pastora Esperanza, si la pastora Esperanza no se hubiera dejado usar por Dios, imagínense, esas mujeres todavía anduvieran por ahí, y a eso estamos llamados, al predicarles a los que todavía no lo conocen, que todavía viven en tinieblas, porque una vez nosotros vivíamos así en tinieblas, engañadas, y seguíamos ahí en el pecado y caíamos y caíamos y caíamos y caíamos, porque desconocíamos todo esto, no conocíamos al Señor. Pero ¿qué hace uno? Se convierte, como dice Vale, y ya, el dedo acusador, ¿no? Ahora estoy de este lado y ahora soy farisea. No, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros, donde dice un versículo en la palabra, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Con mayor razón. Perdón que te interrumpa un momento, Gaby. O sea, sí, entiendo todo lo que estás diciendo y todo, pero en la Biblia, en Proverbios 22, dice, no te hagas amigo de la gente. Y es como que también te pone en algunos proverbios, he visto como que también te pone que no te puedes juntar con ciertas personas porque no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Entonces, es verdad lo que dices, pero a la vez dice en la Biblia como que no te juntes con esas personas. Entonces también es como que estaríamos juzgando, no, esa persona es así, esa persona es asado, entonces no me voy a juntar porque puedo
Entonces ahí está un poco como que contradictorio. No sé si me puedes ayudar con eso. No, sí, qué bueno, me encanta que surjan así todas estas cosas, porque eso es donde a veces decimos que la Biblia se contradice, entonces, no. Una cosa es que nosotros vayamos a rescatarlos para Cristo, les mostremos el amor del Señor, y otra cosa es que yo me haga la mejor amiga de una lesbiana. Si yo me voy a hacer la mejor amiga de una lesbiana es para hablarle de Cristo, ¿ok? Para eso, para rescatarla para Cristo. Si yo me voy a hacer la mejor amiga de un homosexual es para hablarle de Cristo, ¿ok? Pero si el homosexual me rechaza a Cristo, no a mí. Si la prostituta rechaza a mí, rechaza a Cristo también, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no voy a hacer una amistad, porque también la palabra lo dice, que no tengan, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Sí, hay un montón de versículos que avalan lo que estás diciendo, ¿verdad? Que uno se pudiera como, bueno, la Biblia se contradice o qué. No, nosotros no tenemos que tener amistad con la gente del mundo, que ese también es otro versículo que dice, ¿verdad? Que no tengamos amistad con la gente del mundo. Pero una cosa es tener amistad, o sea, yo no me voy a ir a los bares, a las discotecas, voy a ser la mejor amiga y le voy a más o menos a solapar el pecado a mi amiga la prostituta o a mi amigo el homosexual. ¿Sí me explico? A eso se refiere. A que no tengamos amistad con ellos a manera de solaparles el pecado. ¿Se entiende bien la palabra solapar o es una palabra mexicana? No, ¿Sí? sí ¿Sí la entiendo. entienden bien? ¿También la usan en sus países? Sí. Sí. Yo no le voy a solapar el pecado. Y, ay, sí, mira, sigue vendiendo tu cuerpo, ay, sí, sigue prostituyendo. No, obviamente. Ay, sí, sigue con ese novio que tienes. Ay, sí, sigan, el amor triunfó entre dos hombres. Sí, qué bueno que se cásense y ahora sí estoy de acuerdo con que se. No, y vámonos y me voy a las fiestas con ellos y me voy de viaje con ellas y andamos de pachanga, de fiesta, de algarabía, para arriba y para abajo con ellas. No. A eso es a lo que se refiere la palabra Magali. Pero nosotros estamos llamados a hablarles del Señor, a traerlos. Ahora, si La no misericordia. claro, la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que amarlos, bendecirlos, mostrarles a Cristo, más no andar en borracheras y en todas esas cosas con ellos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y ya ahí el Señor le va a uno dando sabiduría, el Señor a uno le da sabiduría de cómo manejar las situaciones con cada persona que se presente en nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor le pone carga de hablarles del Señor. Generalmente pasa con los homosexuales, porque pues a veces tenemos compañeros de trabajo que son homosexuales o conocidos de amigos, sobre todo en el área laboral. Entonces, el Señor les va a ir dando las estrategias de cómo hablarles del Señor, de cómo ir poco a poco, sin necesidad de que usted ande con él para arriba y para abajo en los antros, en las discotecas gays. O sea, hello, no. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, usted le va a hablar y le va a predicar ahí en el trabajo cuando está y usted le va a dar el amor y usted muéstrele a Cristo, dele amor, no lo rechace. Háblele con palabras de amor, dele afirmación, háblele del amor de Cristo, acéptelo. Pero, pues, como les digo, no se hagan amistad con ellos y anden haciendo y solapando el pecado de ellos. Eso es otra cosa. A ver, díganme si quedó alguna pregunta, duda. ¿Cómo te quedó la explicación? ¿Bien, Magali? ¿O tienes alguna otra duda? Sí me ha pasado. O sea, por ejemplo, he conocido gente, más que todo hombres, y les he dicho, o sea, por algo Dios hizo al hombre y a la mujer. He hablado del tema sin saber, o sea, porque está en la Biblia y no porque era cristiana ni nada de eso, pero es porque está en la Biblia. Entonces, he hablado, les he dicho, o sea, por algo Dios hizo al hombre y a la mujer. No hizo dos hombres, dos mujeres, y en la Biblia está. Pero claro, sí me he puesto tal vez ha sido para problema porque no lo han aceptado.
no lo han aceptado. Ok, Exactamente. bueno. Y entonces, sí, es un tema un poco complicado. Claro. Pero claro, como tú dices, a veces son compañeros de trabajo y por ende tienes que estar al lado de esa persona. Ajá. Entonces, es fuerte Claro. Convivir con esa persona, con tu compañero 8 horas diarias. Claro, claro. Wow, sí, Ajá. y estarle ahí diciendo, no, pero mira, y tal, Claro, y tal, claro. y tal. Pero mira, Magali, por eso es que tenemos que orar, ¿ok? El tema ese de llegarle a una persona homosexual, porque eso es una atadura bien fuerte, sobre todo si tienen años ya siendo homosexuales, ya son personas adultas, ¿verdad? Es más fácil poder rescatar para Dios no hay nada imposible, pero poder rescatar a un homosexual en su adolescencia, jóvenes, ¿verdad? Que cuando ya a un homosexual de 40 años, ¿verdad? Que ya tiene años, ¿verdad? Porque hay más ataduras, acuérdense que todo eso es espiritual, entonces, pero no es imposible. Pero por eso le tenemos que orar al Señor. Cuando el Señor le pone a uno carga para predicarle o para hablarle del Señor a un homosexual, oren y el Señor les va a dar la estrategia. Miren, tampoco se trata de andar con el látigo ahí, agarrando la Biblia y dándole bibliazos, tú pecador, mira, no sé cuánto Dios dice que no sé. Miren, a veces esa no es la estrategia. Dios le muestra a uno, mira, no le hables más de mi palabra. Muéstrale mi amor a través de tus actos. Trátalo con dulzura, trátalo con amor, porque ya suficiente rechazo tiene del mundo entero como para que tenga rechazo de ti que pregonas a Cristo. Mejor ámalo, acéptalo, sé dulce con él, sé compasiva, sé misericordiosa y no le menciones nada de mí. Así a veces me ha pasado a mí, que yo me voy a encargar de cuando su corazón esté listo, yo le voy a hablar. Y el mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, le habla a esa persona en el tiempo del Señor. Por eso es que tenemos que orar siempre. Cuando tenemos carga por eso y que el Señor nos dirige, pedirle que nos dé sabiduría. Sabiduría como poder presentar el Evangelio a la gente. Y aprendan del Señor también en la palabra, cómo el Señor lo hacía con amor, sin juzgar. ¿Y qué hacemos nosotros? Eres pecador. No, al contrario, más amor hay que darle, mostrarle verdaderamente el amor de Cristo. Ahora, si el Señor te pone, no te metas en esas aguas profundas que tú no estás lista, no te metas, solo ora. Y miren, yo a veces digo, ok, si tú no te sientes lista, si no sabes cómo hablarle, si es difícil para ti por el tema que es delicado, no sé qué, solo con tu comportamiento muéstrale a Cristo. Y ora por él o por ella, si es lesbiana. Ora por ella o por él, que el Señor se va a encargar de usar a quien él quiera usar de sus siervos. Pues ni que nada más fuera yo para que el Señor me usara a mí, ¿no? ¿Cuántos siervos no tiene el Señor? Que el Señor, si tú oras, el Señor lo va a alcanzar en su tiempo, en el momento indicado, cuando ya su corazón esté preparado. A lo mejor a ti solo te va a usar para ablandar su corazón con tus hechos de amor, de misericordia, con cómo lo tratas en el trabajo o cómo la tratas en el trabajo. Diga, wow, estos cristianos, ella verdaderamente es una cristiana porque de todos los cristianos que he conocido, todos me han señalado el pecado y ella me da amor. Y cuando ya venga la persona indicada para sembrar la semilla que el Señor usó, probablemente con más experiencia o con más sabiduría que tú, ya tú le preparaste el terreno. Tú fuiste el agricultor que aró. Estuviste arando y arando y arando la tierra. Para cuando llega el que siembra la semilla, ya la tierra está lista. La tierra que es tipología de su corazón, el corazón de esa persona, y ya vienen y plantan la semilla y tú le hiciste ese trabajo fácil al que vino a plantar la semilla. A veces pasa también así, cuando la persona no se siente preparada, lista, no sabe qué decir, porque a veces nos falta también
sabiduría, ¿verdad? No sabemos con conocimiento también, no sabemos cómo explicarle sin meter la pata, pero todo se soluciona con oración. Tú oras con él y el Señor te va guiando cómo hacerlo. Camina, no camines, háblale, no le hables, cállate, mejor que lo haga otra persona, tú muéstrale. El Señor es tan lindo que Él te va dirigiendo. ¿Ok? Ok, chévere, gracias. Ok, continuemos leyendo. ¿Ha habido algún momento en su vida, un fracaso, un triunfo, una experiencia, etcétera, que usted ha permitido que le defina hasta hoy? Para los cristianos, los momentos que definen son la muerte de Jesús por nosotros en la cruz y su resurrección. Gracias a estos momentos tenemos nuestra identidad en Él. Lo que una vez nos definía, ahora fue borrado y la justicia, el amor y el perdón lo reemplazaron. A veces, como dice aquí, la pregunta es que si alguna vez algún momento en nuestra vida, ya sea un fracaso, una experiencia, un triunfo, definen lo que somos. Resulta que cuando el Señor viene, Él quita esa definición que teníamos de nosotros mismos con su justicia, con su amor y con su perdón. Él viene a traernos una nueva identidad. ¿Ok? Un ejemplo puede ser un fracaso de alguna persona que se siente o un fracasado, una persona que no sirve para nada, una persona que no vale, una persona que no tiene remedio, que va a seguir así por el resto de su vida. Pues esos son todos los dardos que el enemigo le pone a uno, ¿verdad? No sirves para nada, nunca vas a hacer otra vez, sobre todo cuando hay divorcios. Vas a ser una divorciada, nunca más te vas a casar, nunca vas a conseguir el hombre de tu vida, y mira lo que eres, y eres una bruja, y eres una esto, y eres una aquello, y por esto, y no sé cuánto, y la rechazada, y la abandonada, y la no sé cuánto, y la quién sabe qué. Esos son los dardos de Satanás a la mente de uno. Y uno ahí se forma la identidad de uno con todos esos dardos, ¿verdad? O con cualquier circunstancia que les haya pasado. Pero resulta que después, cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él por eso dice aquí al final, lo que una vez nos definía, ahora fue borrado y la justicia, el amor y el perdón lo reemplazaron. Porque tenemos una nueva identidad. El Señor viene y borra eso. No, tú no eres ninguna rechazada, no, tú no eres ninguna dejada, no, tú no eres ninguna pordiosera, no, tú no eres ninguna pobrecita, ni no, yo pagué en la cruz por ti y para mí tú tienes valor. Y viene ahí el amor, el perdón, la justicia de Dios y nos da una nueva identidad. Pues que nosotros tenemos nuestra identidad está basada en lo que Dios dice en su palabra que somos, no en lo que dice el mundo ni en lo que dice nuestra propia mente que somos, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? El Señor que Y viene a aquí cabe el cambiar versículo que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva nueva criatura. criatura es. Amén, amén, amén. Nueva criatura es. Así es. Ya somos nuevas criaturas en Él. Amén, Elsa. Él viene a darnos una nueva identidad. Gloria a Dios. Ok, continuemos leyendo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar de tarea con esto que vamos a leer aquí se relaciona con la página 33, chicas. ¿Ok? Ya son las 9:14. Esto es lo que les voy a dejar de tarea. La tarea, vamos a quedarnos aquí. ¿Alguna pregunta, duda de lo que hemos estudiado el día de hoy? ¿No? ¿Ninguna? Buenísimo, todo lo que hablamos hoy. Uy, un montón de subtemitas que salieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, de tarea, van a leer ese versículo de Romanos 3:26. Más abajo está el otro, que dice Romanos 5, del 6 al 11.
¿ok? Lo van a leer. Y luego en la página 33 van a contestar la pregunta de arriba, ¿ok? Y después les va a dar un análisis de 3 casos de estudio. Van a leer los casos y le van a dar respuesta a todas las preguntas que vienen ahí en los 3 casos. ¿Ok? Y el señor me está poniendo ahorita un verso, no me acuerdo en qué está. Se los voy a buscar. Y se los voy a poner de lo que el Señor dice que somos en Él. ¿Ok? Para que lo lean y mediten también en Él. Les va a edificar bastante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo de la tarea? ¿No? Leer estos 2 versículos y contestar todo lo de la página 33. No alcancé a oír porque se fue el internet. Se fue la señal. Por favor. Sí, Elsa, mira. Sí, la tarea es leer los 2 versículos de la página 32 que están al final, Romanos 3:26 y Romanos 5 del 6 al 11. Y con esos 2 versículos le vas a dar respuesta a la pregunta que está en la página 33 y después vas a analizar todo lo que hay en la página 33, o sea, contestar toda la página 33. ¿Ok? Porque todas son puras preguntas de 3 casos que hay y ahí el Señor les va a ministrar lo que ya vimos acá. Todas estas son preguntas. Y el estudio personal 2 es muy parecido a este. Son muchas preguntas relacionadas a su caso específico. ¿Ok? Que quisiera que ustedes, porque en este capítulo es de bastantes preguntas, este estudio personal 2, que es la página 34 y la página 35. Ese también quiero que por esta ocasión lo hagan, porque es más a base de preguntas de ustedes, en relación a lo que estamos hablando, lógicamente. ¿Ok? Entonces, tarea, la mitad de la 32, toda la 33, toda la 34 y toda la 35. Y la próxima clase ya vamos a entrar ahora sí a la sesión 3, que el tema se llama Un tiempo con Jesús. ¿Ok? Ahora sí tienen bastante tareita otra vez. A Gaby se le va a juntar porque no la hizo. Bueno, ahí despacito, aunque dejes un poquito para la que sigue. Bueno, pues vamos a orar. Yo entonces. Tampoco la hice. No la hiciste, tampoco mami. la hice. Bueno, No, ya tienes doble tarea. no, tiene bastante trabajo, ya tengo doble tarea. Doble tarea, bueno. Sí. Y eso que tuvimos un montón de días, ¿no? Pero así Sí, pasa, cuando pero- más días tenemos, menos la Sí, hacemos. pues, Sí, tuve mucho trabajo y dije yo, sí, bueno, sí, y como tengo que arreglar todo con tiempo, sí, sí, sí. Pero si bueno, me quiero entonces, ir, bueno, ahora, termina la mami. Tú también se te va a juntar ahora, pero bueno, ahí agarras tu así. tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, chicas, para darle las gracias al Señor por todo lo que aprendimos hoy. ¿Aprendieron? Sí. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Mucho. Qué Gracias. bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que aprendemos, Padre, por todo lo que nos enseñas, lo que nos ministras. Gracias por tu amor derramado en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra traiga ministración a nuestros corazones, a nuestra vida, que haga rema en nuestros corazones, que podamos ser, Señor, como tu palabra dice, la luz de este mundo, Señor, un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de rechazo, de pecado, Señor, de desgracia, de enfermedad y de muerte. Y nosotros, Señor, somos llamados a ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú llenándonos de sabiduría y de dirección para poder llegar a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que no te conocen, Señor, no con un dedo acusador, no con un látigo, Señor,
de fuego, sino con el poder de tu amor, Señor, que tu amor sea derramado en nuestros corazones, que tu misericordia, Señor, sea revelada en nosotros, mi Dios, para poder tener misericordia por todos aquellos que no te conocen, que podamos entender, mi Dios, que algún día nosotros no te conocíamos, que seguimos caminando, Señor, en tus caminos, que seguimos aprendiendo de ti, que seguimos siendo imperfectas y pecadoras, Padre, delante de ti, que para ti ningún pecado es más grande que el otro, Señor, y que tú moriste en la cruz por absolutamente todos y cada uno de los pecadores, que somos toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, por ese sacrificio que hiciste, mi Dios. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por darnos una identidad nueva en ti, por habernos dado una nueva naturaleza. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Nos has rescatado, Señor. Nos has liberado de la muerte, de la enfermedad, del pecado, Señor. Nos has puesto en lugares celestiales, Señor. Coherederos tuyos, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho por ti. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el loor por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestros quehaceres, Padre, del día de hoy, lo que resta del día, Señor, que nos acompañes, Padre, que envía tu ejército de ángeles alrededor de nosotros, protégenos, guárdanos, guarda nuestro sueño también, Señor. Te bendecimos, Padre, te amamos, te glorificamos en esta noche y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, chicas, nos vemos de este miércoles al otro. Tienen tarea. Les voy a buscar el versículo que quiero que... Y yo creo que el Señor me pone que hasta un estudiecito nos hagamos para que quede bien afirmado de la identidad de lo que somos en Cristo. Así que esténse pendientes ahí del chat. Yo voy a tratar de ponérselos en este fin de semana, el resto de la tarea. ¿Ok? Ok. Bueno, pues les Gracias. mando un beso, Ok. bendiciones, me desconecto, Gracias, pero primero tengo que, bendiciones. bendiciones a todas, buenas noches, descansen. Amén. A ver, Amén. Bye. bye.